Nunca pensé que la rutina pudiera romperse de una forma tan abrupta. Mi vida era predecible hasta el extremo en despertarme temprano, preparar el desayuno para mi hija, llevarla al colegio y después pasar horas en el taller de costura, cosiendo hasta que mis dedos dolieran. No había margen para sorpresas ni para lujos, apenas me alcanzaba para pagar el alquiler y la escuela de Sophie. Así que, cuando esa mañana contaba las últimas monedas en la gasolinera, calculando si podía darme el pequeño lujo de un café, no esperaba que alguien interrumpiera ese momento con un simple "déjamelo a mí". Levanté la vista y lo vi, un hombre de mirada cansada, con la sombra de una barba que parecía llevar días sin afeitarse. Tenía la postura de alguien que carga con más de lo que puede soportar. Al principio, pensé que era solo un desconocido amable, pero cuando pronunció mi nombre, sentí un escalofrío al lo conocía. Aunque su rostro estaba marcado por el tiempo, esos ojos eran inconfundibles. Ana, no puedo creerlo. Y entonces lo supe, era Diego. Diego, el amigo que desapareció hace 15 años, el que se desvaneció después de aquella noche en que Laura nunca volvió a casa. Por un momento, no supe qué decir. Mi mente se llenó de imágenes borrosas del pasado a noches de risas en el parque, tardes interminables en casa de Laura, el sonido de nuestras bicicletas crujiendo contra el pavimento caliente. Pero todo eso quedó manchado por su desaparición. Cuando Diego se esfumó sin decir nada, cuando Laura nunca volvió de aquella fiesta, nuestro grupo se rompió en pedazos. Y ahora él estaba ahí, frente a mí, como si el tiempo no hubiera pasado. Pensé que jamás volvería a verte, solté, con la voz más firme de lo que realmente sentía. Diego me sonrió, pero era una sonrisa tensa, incómoda, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Estaba de paso, y te vi entrar, dijo, encogiéndose de hombros. Su tono era casual, pero sus ojos no, estaban llenos de algo oscuro, de un peso que no podía disimular. Me preguntó si podíamos hablar un rato, y aunque mi instinto me gritaba que no, asentí. Algo en su expresión me decía que esto no era un simple reencuentro. Nos sentamos en una de las mesas de la gasolinera, un rincón pequeño con olor a café requemado y limpiador barato. Apreté las manos contra la taza caliente, intentando ignorar la sensación de que algo andaba mal. Diego me observaba en silencio, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo. Me alegra verte bien, dijo al fin, pero su voz sonaba hueca. No era solo nostalgia, ¿había algo más? ¿Algo que no estaba diciendo? ¿Por qué volviste?, pregunté sin rodeos. Sabía que no era casualidad. Nadie desaparece por 15 años y regresa así como así. Diego miró por la ventana, como si esperara ver a alguien allí fuera. Hay cosas que necesito contarte, murmuró, cosas que debía haber dicho hace mucho. Su mano tembló apenas perceptiblemente cuando llevó el vaso de café a sus labios. Fue en ese momento que lo supe, a lo que fuera que venía a decirme no era bueno. Me incliné ligeramente sobre la mesa, sintiendo como el café se enfriaba entre mis dedos. ¿Tiene que ver con Laura?, solté, sin pensarlo demasiado. Diego apretó la mandíbula y bajó la mirada, dándome la respuesta sin necesidad de palabras. Mi estómago se revolvió. Todos habíamos asumido que Laura había sido víctima de algo terrible, pero nunca hubo respuestas. Solo un vacío insoportable. Yo estuve ahí esa noche, dijo al fin, con la voz apenas un susurro. Mi piel se erizó. Durante años me convencí de que Diego había huido porque no soportó el dolor de perder a Laura, como muchos de nosotros. Pero ahora entendía que había más. ¿Por qué nunca lo dijiste?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Diego tragó saliva, nervioso, porque no sabía cómo, admitió. Porque si lo decía, nadie me iba a creer, y porque no fui el único que vio lo que pasó. Mi respiración se volvió pesada. Algo en su tono me heló por dentro. ¿Quién más estaba ahí, Diego?, insistí, sintiendo un nudo en la garganta. Él dudó por un momento, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. Había alguien más con Laura esa noche, murmuró, alguien que no era de nuestro grupo. Su voz temblaba, y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa persona no era normal, Ana, no era alguien que deberíamos haber conocido. Supe que no hablaba de un simple desconocido. Había algo en su mirada, en su miedo contenido,
que me hizo querer levantarme y salir corriendo pero no lugis. ¿Qué quieres decir con que no era normal?, susurré. Diego me sostuvo la mirada, y por un segundo vi algo que nunca había visto en el pavor absoluto. Si te lo cuento, no vas a dormir tranquila nunca más, dijo, con una gravedad que me dejó sin aliento. Mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. No importa lo que digas, Diego. Necesito saber la verdad, le respondí, con la voz temblando, pero decidida. No podía seguir con esa incertidumbre, con ese miedo que se arrastraba por mi piel. Cada vez que pensaba en Laura. Diego me miró largo rato, como si intentara medir la gravedad de lo que iba a contar. Finalmente, asintió lentamente. Era un hombre, dijo en un susurro, apenas audible sobre el ruido del tráfico en la calle. Lo conocí en la fiesta, pero no era como los demás. Había algo raro en él, no sé cómo explicarlo, pero tenía una presencia. Cuando lo vi, sentí como si estuviera siendo observado por alguien que no pertenecía a este mundo. Me acerqué a Laura para preguntarle sobre él, pero ella ya estaba demasiado cerca de él, como si la hubiera hechizado, como si no pudiera soltarse. La forma en que Diego lo dijo me hizo sentir que lo que estaba contando no solo era raro, sino realmente aterrador. ¿Qué quieres decir con no pertenecia a este mundo?, perguntei, a sensação de medo crescendo dentro de mim. Eu já sabia que o que Diego estava dizendo era muito mais do que eu poderia imaginar. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo impossível. Sé que vas a pensar que esto es una locura, pero cuando me miró, vi sus ojos. No eran humanos. Ena no eran los ojos de una persona. Eran demasiado oscuros, como si estuvieran vacíos, sin alma. Y su voz era como un susurro que venía de dentro de mi cabeza. No sé cómo explicarlo, pero después de que ese tipo se acercara a Laura, ella cambió, empezó a actuar de forma extraña, como si estuviera hipnotizada. Diego hizo una pausa y sentí un profundo escalofrío. Lo que estaba diciendo ya no sonaba como una historia de adolescentes, sonaba como algo más allá de cualquier explicación lógica. Pero ¿cómo explicaría eso su desaparición?, pregunté, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi cabeza daba vueltas con tantas preguntas, pero la respuesta de Diego solo me confundió más. Creo que el hombre se la llevó, dijo, con la voz tan baja que apenas podía oírle. Esa noche, cuando todos se iban, ella desapareció de repente. Intenté buscarla, pero no encontré nada solo. Solo volví a ver a ese hombre, y me miró como si me advirtiera que me mantuviera alejado. El silencio se apoderó de la mesa. Las palabras de Diego resonaban en mi mente. Siempre había sabido que Laura nunca se habría ido así como así, pero lo que estaba diciendo ahora era más oscuro de lo que estaba preparado para escuchar. Pero si se la llevó, ¿por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté, con la sensación de que algo no iba bien apoderándose de mí. ¿Por qué has vuelto, Diego?, pareció dudar, y eso no hizo más que aumentar mi ansiedad. Diego miró a su alrededor, como buscando algo en su entorno, pero no encontró nada. Parecía distante, como si estuviera reviviendo aquella noche en su cabeza. ¿Por qué ha vuelto? Ana nunca se fue. Aquellas palabras me dejaron helada. ¿Quién?, pregunté, con un nudo en la garganta. Diego cerró los ojos un momento, como preparándose para decir algo aún más perturbador. El hombre, dijo finalmente, con la voz llena de espanto. Lo he vuelto a ver, y ahora te está mirando a ti. No sabía qué decir en todo. Parecía demasiado surrealista. Solo quería salir de allí, coger a casa, proteger a mi hija, pero algo me retenía en aquella conversación. ¿Qué intenta decirme Diego? ¿Qué quiere de mí?, pregunté, más desesperada que nunca. Diego me miró directamente a los ojos y, con tono de urgencia, dijo: no lo sé, Ana, pero tienes que estar alerta. Ahora te está acercando y no parará hasta que le entiendas. Esas palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. No sabía si me estaba volviendo loca o si lo que decía Diego tenía realmente sentido. Miré a mi alrededor, como si el hombre fuera a aparecer en cualquier momento, pero todo parecía normal. El café estaba tranquilo, la luz del día entraba por la ventana y la ciudad seguía su curso sin saber qué estaba pasando allí entre nosotros dos. Pero en el fondo sentía que algo iba mal, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome. Cuando nos levantamos para irnos, sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Algo pesado
flotaba en el aire. Quería irme, volver a casa y cerrar todas las puertas, pero no sabía qué sería peor al enfrentarlo o tratar de ignorarlo. Empezaba a sentir que lo que Diego me contaba no era solo una historia de terror adolescente. Era real, él tenía razón. Algo se estaba cerrando sobre mí y yo no sabía cómo detenerlo. Necesito más respuestas, Diego, dije, con la voz entrecortada por el miedo. Diego parecía perdido en sus propios pensamientos, como si intentara organizar las palabras que aún no había dicho. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo observando algo a lo lejos con mirada tensa. Aquel gesto me hizo sentir cada vez más incómoda, como si alguien realmente nos estuviera observando, esperando el momento oportuno para actuar. Intenté ignorarlo, intenté concentrarme en lo que iba a decirme, pero no podía apartar los ojos de su expresión preocupada. Lo único que puedes hacer ahora es alejarte de él, dijo finalmente, con tono de urgencia. Sé que quieres entenderlo, pero la verdad es que cuanto más sepas, más se acercarán. Y si sabe que vas tras él, no parará hasta conseguir lo que quiere. Sentí una presión en el pecho. Aquellas palabras me hicieron darme cuenta de que de algún modo ya estaba demasiado metida, que no había vuelta atrás. La sensación de ser observado se intensificaba a cada segundo. Aquella noche no pude dormir. Cada ruido procedente de la calle me hacía saltar de la cama. Cada sombra parecía moverse, observar. Lo que había dicho Diego seguía martillando en mi cabeza. Se está acercando a ti. Intenté hacer todo lo posible por ignorarlo, por convencerme de que solo estaba exagerando, pero lo cierto era que algo estaba pasando, y ya no sabía cómo afrontarlo. Cuando miré por la ventana, casi me caigo de espaldas. Una figura estaba de pie en la esquina de mi calle, completamente inmóvil, como si esperara algo. Se me aceleró el corazón. Reconocí aquella mirada, aunque no podía verla con claridad. Los ojos eran los mismos ojos que Diego había descrito. Sabía que tenía razón. El hombre estaba allí, observándome, y no sabía cómo había encontrado mi dirección. En el instante siguiente, desapareció, como si se lo hubiera tragado la oscuridad. La sensación de terror aumentó. Sentí que algo muy malo estaba a punto de suceder. Durante los días siguientes, la sensación de ser observado no me abandonó. A cada paso que daba, me parecía que el hombre estaba cerca, como una sombra siempre al acecho. Intenté seguir con mi rutina, llevando a Sofía al colegio, trabajando en el estudio, pero nunca me sentí tranquila. Recibía más llamadas misteriosas, pero nadie decía nada al otro lado. Sabía que estaba en peligro, pero no sabía cómo actuar ni cómo escapar de la situación. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Diego. Quería verme, y supe que no podía ignorarlo. Cuando me reuní con él, estaba aún más pálido, más tenso. Ana, me dijo, con tono serio, viene a por ti. He intentado hacer lo que he podido, pero no puedo protegerte de todo. Solo hay una manera de detener lo que él quiere, y necesitarás valor para hacerlo. Sus palabras me pesaron, y supe que por fin llegaba el momento que tanto temía. No sé qué hacer, Diego, dije. La voz me fallaba, el miedo y la frustración se apoderaban de mí. ¿Cómo puedo luchar contra algo así? ¿Cómo puedo luchar contra lo que no entiendo? Me miró a los ojos, y por primera vez vi la desesperación que sentía en sus ojos. No se trata de luchar, dijo, con la voz quebrada. Se trata de hacerle creer que ya sabes lo que quiere, que sabes que ya no puede engañarte. No entendía lo que quería decir, pero sabía que ya no había tiempo para preguntas. Hablaba en serio, y ahora yo también. Aquella noche me preparé. El miedo aún me corroía, pero sabía que no tenía escapatoria. Cuando la figura apareció de nuevo por la esquina, no dudé, le miré directamente a los ojos y le dije, con toda la firmeza que pude reunir en sé quién eres. Y ya no te tengo miedo. Se quedó quieto un momento. El silencio entre nosotros se hizo pesado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Luego desapareció en la oscuridad, sin una palabra, sin un gesto. Nunca supe exactamente qué pasó, pero desde aquel día no ha vuelto a aparecer. Nunca pude entender qué pasó realmente aquella noche, ni qué era aquel hombre. Las explicaciones de Diego, las visiones de Laura y lo que dijo de que no era de nuestro mundo, siguieron martilleándome la cabeza durante años. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a volver a la normalidad. Sophie creció, mi estudio empezó a prosperar y la sensación de ser observado desapareció. Quería creer que todo era una gran ilusión,
que mi mente estaba sobrecargada y que veía lo que no existía. Pero hasta el día de hoy, recuerdo esa mirada, esos ojos oscuros y vacíos. Sé que algo ocurrió realmente aquella noche, y sé que de algún modo me estaba observando. Quizá lo que Diego me dijo fue lo único que realmente me salvó la vida. No sé qué habría pasado si no me hubiera enfrentado a aquella criatura, si no hubiera dicho aquellas palabras. Pero una cosa es cierta, las deudas que nos impone la vida no se pagan solo con dinero. Algunas, como las que yo viví, cuestan mucho más.